Gracias a ella pude dictar aquí un semestre, un seminario aquí en historia. A mi amiga Odalis, que me ha hecho el gran favor de acompañarnos y moderar la mesa, y a Juan, ¿no?, que es un gran amigo y yo aprecio mucho su agudeza cuando escribe y comenta las cosas. Y por supuesto también les agradezco a ustedes que tomen la molestia de estar aquí y luego con mucho gusto conversaremos. Lo primero que quisiera decir es que este libro, ya nos lo comentó un poco Manuel, es una tesis de San Marcos, hecha aquí en la universidad para el grado de magíster. Y en ese sentido, mi interés era que no solamente se publicara, sino también se discutiera con los sanmarquinos, con las nuevas generaciones, ¿no? He tenido la suerte de que las dos tesis que he hecho aquí en San Marcos han sido publicadas, ¿no? La primera tesis de licenciatura fue publicada también por el instituto y en coedición con el IFEA, ¿no? Fue una tesis sobre el carnaval limeño. Lo comento para que vean que un sanmarquino, alguien de San Marcos, o sea, las tesis tienen un valor y pueden ser publicadas y debatidas. Bueno, entonces para mí es bastante gusto estar aquí en San Marcos. Yo soy sanmarquino y estoy muy contento que esté aquí el doctor Burla, por quien de estudiantes todos hemos tenido pues una gran admiración. Voy a hacer un rápido comentario sobre mi libro y luego algunos comentarios para que esto sea como un diálogo, ¿no?, sobre algunas cosas que ha dicho Manuel, que ha dicho Juan y también la pregunta de Carlota. Bueno, el libro, si habría que resumirlo de manera muy breve, plantea que en el pensamiento de la generación de la independencia hay una especie de programa político, hay una especie de proyecto de nación liberal que, como nos comentaba el doctor Burla, es una nación política en el sentido que no elabora un discurso sobre la cultura andina, sino más bien un proyecto en el cual vamos a ser una nación que nos va a igualar el ejercicio común de derechos y deberes. Ese es, digamos, el horizonte de esta generación. Y lo que yo sugiero, o sea, bueno, obviamente esto está documentado en el libro, una serie de detalles, ¿no? Lo que sugiero es que este proyecto nace en la independencia, pero se proyecta a lo largo del 19, y seguirle el rastro a este proyecto permite ordenar y entender el siglo XIX de otra manera. Permite entender el siglo XIX como el siglo de la gran confrontación entre un proyecto modernizador como es el de los liberales, que es contenido por grupos y fuerzas conservadoras que se resisten a esos proyectos liberales. Voy a poner un ejemplo. Pensemos en la esclavitud. Llega San Martín, da la libertad de vientres y rápidamente esto concita el rechazo de los propietarios de esclavos. Como sabemos, luego San Martín tiene que retroceder y dar como una especie de un nuevo decreto diciendo que como el que nacía libre era un menor de edad, necesitaba una tutela, así que le da hasta la edad de 21 años, si no me equivoco, le da como que estará bajo la tutela de los amos de sus padres, ¿no? Luego sabemos que esto es prolongado, ¿no? Digamos que luego se extiende esto hasta los 25 años, 30, 40 años, es decir, por la exigencia de los conservadores y los propietarios esclavistas, este proyecto de liberación de los esclavos acaba siendo contenido, se hace retroceder, se alarga de tal manera que cuando que el decreto de San Martín se aplicaba a partir de los 40 años, cuando ya prácticamente no había vida productiva. Este proyecto se contiene y recién puede ser efectivamente
o en todo caso se retome en el año 1854, con una revolución liberal, que también es muy, muy importante, que acaba obligando o decretando la manutención de los esclavos y cumpliendo entonces un proyecto o una medida que había sido formulada y planteada en la época de la independencia. De igual manera, si uno mira otro aspecto que también lo mencionó la doctora Carlota, si uno mira la confrontación sobre el voto de los analfabetos, uno encuentra que hay sectores que están a favor de él y lo están defendiendo en los debates parlamentarios, en la prensa, y también fuerzas que están contra ese ejercicio del voto de los analfabetos. Y uno lo puede ver en la clásica polémica o debate entre Bartolomé y los hermanos Galvez, ¿no es cierto? Entonces, lo que estoy planteando, lo que estoy sugiriendo, es que el siglo XIX puede ser visto no solamente como una etapa en la cual hay un poder oligárquico que domina y somete al resto de la sociedad, sino por lo menos en la esfera pública, en la esfera de la política, hay una gran confrontación entre dos proyectos, uno que trata de modernizar y el otro que trata de contener esos procesos modernizadores, ¿no? En el caso de la esclavitud, logran contener hasta el 54, pero luego eso revierte. En el caso del voto de los analfabetos, desde mi punto de vista, punto más, punto menos, los liberales imponen el voto de los analfabetos. Sabemos que siempre hay un ausentismo, o sea, no es que todos efectivamente hayan votado, pero digamos la ley abría las puertas para que grupos importantes participaran en los procesos electorales, como ha sido, creo, evidenciado por varios estudios, ¿no? Un tercer elemento que permite ver los contornos de este proyecto de nación liberal es el discurso que yo le llamo en el libro esta suerte de liberalismo indigenista, ¿no? En el sentido que hay en el 19 una fuerte corriente de pensamiento racista, antiindígena y antinegro o anti-afro-peruano, pero paralelamente a eso hay una corriente liberal que ve en el indígena a sujetos que pueden ser transformados a partir de la educación e integrados a la vida económica de la nación y a la vida política. Ese es uno de los grandes sueños del siglo XIX, de los liberales del XIX, es expandirle la educación y transformar a los individuos, como más o menos ahora creo tenemos esa idea, ¿no? Bueno, entonces, en el corazón del libro, y si tienen la cortesía de leerlo, encontrarán esta idea desarrollada, explicada, sustentada, argumentada, ¿no? Creo que esto, o sea, lo que ocurre en Independencia, abre como un arco temporal que empieza, digamos, en 1821 y acaba en 1895, cuando se proscribe a los analfabetos, precisamente se les excluye de la participación electoral. Y lo que se constituye más bien es un poder ya más enteramente o típicamente oligárquico, ¿no? En el sentido que muy pocos votan y el poder acaba siendo controlado por un partido cuyos representantes son o vienen de los poderes económicos y sociales. Bueno, esta sería como, digamos, la pepa o la idea, digamos, central que organiza el conjunto de capítulos de mi tesis y del libro que fue publicado, ¿no? Yendo al diálogo con mis comentaristas, me parece muy interesante lo que, bueno, es casi como un reclamo, ¿no? Lo que me dice aquí Juan, ¿no? Hago análisis
de los discursos criollos y también de cómo representan los criollos a los subalternos, pero no rescato la voz de los subalternos. Eso es cierto, por las limitaciones que tiene toda investigación, pero también vamos a sincerar un poco, ¿no? Por las dificultades que es de recoger las voces de los subalternos, así que este tema, digamos, no está abordado como tema central. Por ahí aparece en algún momento, pero es una deuda no solamente mía, debo decir, es una deuda de los historiadores, ¿no? Yo he intentado, en mi tesis de licenciatura, intenté hacer eso, intenté a través del carnaval ver cómo veían la sociedad limeña, cómo veían el mundo social, la plebe, ¿ya? Creo que más o menos la hice, pero cuando el libro fue evaluado, un evaluador extranjero me hizo una apreciación parecida, ¿no? El grueso de lo que has conseguido, me decía, es la visión de los criollos sobre el carnaval. Bueno, los materiales con los que contamos para hacer esa reconstrucción, creo que todavía hay muchas cosas por hacer, y esa, espero saldar con el tiempo, con los años, ese vacío y esa deuda en mis estudios y en la historiografía peruana. Manuel me ha dicho algunas cosas así muy interesantes, algunas picantes, ¿no? Ha hablado ha tomado como el ejemplo de la corrida de los toros para sugerir que, digamos, la imagen que yo construyo o que yo aludo en mi libro es la imagen de criollos de clase alta, juguetones, proclives a la mezcla racial, a las diversiones. Bueno, ahí ya, efectivamente, allá claro que es un sector, ¿no? No podría decir si es mayoritario, es la tendencia general, es difícil, pero creo que sí es importante, o sea, es una... dentro, digamos, en la esfera de la cultura, uno puede ver que hay una élite modernizadora culturalmente y hay una élite que Fanny Muñoz le llama tradicionalista, en el sentido que es una élite, la élite modernizadora, que sería la liberal más o menos, guardando algunas reservas, mira diversiones como el carnaval, como la corrida de toros, como una prolongación de diversiones bárbaras, pasadas, que hay que reformar. ¿Ya? Entonces más bien busca proscribir estas diversiones, pues las ve transgresoras, las ve injustas, etcétera, etcétera. Mientras que la élite tradicionalista mira con simpatía estas diversiones y participa de ellas porque considera que una sociedad que está dividida, digamos, en clases sociales, en una plebe y en una aristocracia o en patricios, también corresponde que tengan diversiones distintas, ¿no? A la plebe le corresponde, pues, diversiones como el carnaval, la corrida de toros, y a la clase alta le corresponde, pues, el cultivo de las letras, de las artes, la ópera, ¿no? Entonces, concibe una división así, y los días en que alguien baja, digamos, del mundo de las letras al mundo de las corridas de toros o a la lidia de gallos, baja como una concesión, baja, digamos, temporalmente, pero no significa el resquebrajamiento del orden social, ¿no? Simplemente que algunos individuos se divierten temporalmente con la plebe como una gracia, como una costumbre antigua además que hacían los reyes e incluso el virrey de Lima, que cuando empezaba una gran diversión popular solía ir a dar el saludo y retirarse. Pero algo más importante que me decía el doctor Burgar, él es escéptico de este proyecto de nación y está bien porque
Los libros son eso, para discutirlos, para debatir, no para estar de acuerdo en todo. Él me dice que esa nación, bueno, yo lo digo que fue fallida, pero él le agrega que no se consiguió mucho, que solamente hubo como una suerte de que lo que dejó, digamos, ese proyecto fue una suerte de aparato administrativo republicano. Yo soy un poquito más, no sé si optimista o más positivo en mi visión, porque las instituciones liberales, ¿no? Estamos hablando los procesos electorales, el Congreso, las elecciones, una justicia autónoma, ¿no? Leyes que progresivamente se van convirtiendo en leyes igualitarias, universales, en el sentido que castigan, si alguien roba un pan, un esclavo o un criollo, la pena es igual. En el mundo colonial ustedes saben que era totalmente distinta, un delito se castigaba con penas distintas de acuerdo, pues, a su procedencia social. Las instituciones que nos deja entonces este proyecto de nación política, desde mi punto de vista, si bien no nos convierten en una nación plena, creo que regulan más o menos la vida social. O sea, tienen un efecto en la vida práctica, en la vida cotidiana de los individuos, que progresivamente uno mira, o desde mi punto de vista, uno mira la segunda mitad del 19 y mira la colonia y uno va, la verdad, uno encuentra dos sociedades muy distintas. Y eso es porque hay una serie de instituciones que están cambiando las prácticas de los individuos y los individuos acaban comportándose de manera muy distinta. Bueno, ahora en lo que sí concuerdo completamente es en esta idea. Las naciones efectivamente se construyen claro, se construyen desde arriba y desde abajo al mismo tiempo, ¿no es cierto? El problema con la nación liberal es que no se propuso o no imaginó movilizar a los sectores indígenas y populares para la construcción de la nación, para que respaldaran las reformas sociales que se propuso, como por ejemplo lo que le mencionaba, ¿no? La cancelación de la esclavitud, la cancelación del trabajo gratuito, que se las propuso desde San Martín hasta todo el siglo XIX. Todos los presidentes están dando decretos. Yo las he contabilizado hasta Gamarra, ¿no? Todos dan un decreto. Se prohíbe que las autoridades locales no utilicen el trabajo gratuito de los hijos. Todos los años dan y las denuncias están todo el tiempo, ¿no? Esta que es una norma republicana, que es una medida que trata de amparar bajo una nueva normatividad a los indígenas, pudo haber sido concretada con una gran o con una relativa movilización de los indígenas y de la clase popular, que no se hace, y esto por lo tanto va a ser un hecho del siglo XIX, y paradójicamente quien va a culminar esto que era un proyecto, digamos, liberal, paradójicamente va a ser, ¿cómo se puede decir? Va a ser, digamos, cumplido o llevado a cabo por un militar nacionalista como fue Velasco Alvarado. Ustedes pueden ver que la abolición del trabajo gratuito, que caracteriza al Perú del 19 y del 20, todo el tiempo está tratando, a inicios del siglo XX, se saca una ley del yanaconaje, que le pone un jornal al trabajo para que paguen. Nunca lo hacen. Y realmente esto acaba recién con Velasco. Entonces, sí, es una nación que moviliza muy poco, que mira todo desde arriba, y probablemente ese haya sido uno de sus principales problemas y errores en la construcción de la nación, que no logra movilizar a los sectores populares indígenas. Bueno, yo esto lo he desarrollado, no en este texto, pero digamos
he ahondado un poco en este tema de, digamos, la visión crítica de este proyecto, o sea, los problemas que tienen, en un trabajo que publiqué en el instituto, que está colgado en internet, que lo pueden bajar, se llama Las promesas igualitarias del liberalismo criollo. El libro, felizmente, no sé si se agotó, pero en todo caso está ya liberado para que lo puedan descargar. Está en un volumen que se llama Desiguales desde siempre, que publiqué con Antonio Zapata. Bueno, para ir cerrando, hay una pregunta muy importante que me hace la autora Casalino, y tiene que ver con el liberalismo y el individualismo. El individualismo es una cosa importante en el pensamiento liberal, o sea, supone que el individuo tiene un conjunto de derechos y está protegido de los poderes, en este caso del Estado, ¿no? Con una fuerza coercitiva. Pero yo cuando miro el siglo XIX veo que este punto no está todavía muy, o sea, está como en una segunda línea, en el sentido que la primera línea que están tratando de construir, porque es un momento transicional, es que más bien el tema de las libertades y del individuo están tratando más bien de desmontar todo el aparato del antiguo régimen. Están tratando de desmontar esas estructuras, esas fuerzas que coaccionan al individuo, y como todavía no existe un Estado construido que coaccione al individuo, ¿cómo explico, no? Están tratando, por ejemplo, de eliminar el tributo indígena, que divide y no universal. O sea, ellos piensan siempre en impuestos universales, ¿no es cierto? Están tratando de acabar con la esclavitud, con el trabajo indígena y con una serie de estructuras que coaccionan o que garantizan la desigualdad de los individuos. Mientras que cuando, a lo largo del 19, cuando se construye el Estado, un Estado más o menos importante o fuerte, es cuando luego aparece esta idea de que ahora hay que proteger al individuo del Estado, que es otra de los ideales o otra de los presupuestos doctrinarios del liberalismo, ¿no? Una vez que está constituido, digamos, el Estado-nación, los individuos tienen que tener una serie de derechos que garanticen el abuso de las autoridades del Estado o de la tiranía. Por eso es que eso está un poco ausente en mi texto, pero prometo analizarlo para otro momento. Bueno, yo con esto cerraría. Le he querido dar algunas, contarles un poco sobre el libro, tratar de hacer un diálogo y bueno, muy agradecido y muy contento de estar aquí en San Marcos.